Ya, es verdad, les voy a tomar una prueba y recuerden que el lunes no tuvimos clases y esas clases, por ejemplo, yo las recuperé con otros grupos de estudiantes esta misma semana. El lunes tuve clases con unos chicos, por ejemplo, AT4. Entonces, lo que vamos a hacer es sí, vamos a tener nuestra mm, evaluación el viernes. Eso. Entonces, pilas, podemos concordar a qué hora, pueden decirme mejor otro día si quieren, pero primero resolvamos este ejercicio, ¿ya? Entonces, voy a eh, seguir resolviéndolo, ¿sí? Entonces, una vez que estamos aquí, lo que se tiene que hacer es ver cómo dividir un monomio para otro, ¿ya? Ahí voy a grabar, ya está grabando. Entonces, lo que voy a hacer es dividir un monomio para otro, ¿no es cierto? Otra vez es importante que reconozcan que es un monomio porque es una palabra que voy a seguir usando. O sea, si ustedes piensan que no es importante acordarse y que ese rato estuvo bien, bastó con reconocer que yo estaba señalando a algo y que me refería a eso, no. Deben saber que es un monomio. Entonces, un monomio deben saber que es un monomio. Un monomio es un número multiplicado por algunas letras, donde estas letras pueden estar elevadas a exponentes y el número tiene que incluir su signo como aquí. Ya, ahora, miren, voy a enfatizar algo que estaba comentando acerca de los signos en las fracciones. Sus fracciones pueden ser de esta forma, miren, que van a dar lo mismo, ya. El signo de menos puede estar en la mitad, ¿sí? Y que es lo mismo que este signo menos esté en el numerador, o da lo mismo que este signo menos esté en el denominador. Pilas. Entonces, esto hay que tomar en cuenta ya. Que si es que aquí hay un menos, por ejemplo, tienen menos 3 medios, así. Ya, esto es lo mismo que tener menos 3 medios. Entonces, aquí el menos está en el numerador, aquí el menos está en el centro, o es lo mismo que tengan 3 sobre menos 2. Ya, es exactamente lo mismo. Pilas con eso, ya. Entonces, ahora, ¿cómo dividimos un monomio para otro? Pues primero lo que se hace es dividir sus partes numéricas, ¿sí? Es decir, en este caso, un medio le divido o sus coeficientes. Los coeficientes son los números por los cuales están multiplicados las letras. Entonces, el 1 medio, no solo el 1, no solo el 2, el 1 medio es el número, el coeficiente de este monomio. Y el 1 medio hay que dividirle para 2. Entonces, si el 1 medio le parten en la mitad, 1 medio 0,5, le parten en la mitad, les da un cuarto, ¿no es cierto? O más bien, les da 0,25, en pocas. 1 medio dividido para 2, ¿cómo haríamos si es que no cachan nada de lo que acabo de mencionar y dicen como que de qué rayos está hablando? Lo que tienen que hacer es, digamos, esto, ¿no? 1 medio dividido para 2. Aparte en su mente, digamos, deberían hacerlo, ¿no? Yo lo estoy escribiendo aquí. Entonces, o aparte sin un cuadrado de procesos, no sé, ya. En su mente debería aparecer esta operación. Y ahora, ¿cómo dividen una fracción para un entero? Lo que tienen que hacer es a este entero. Si no saben qué es un entero, otra vez estoy por algo, están en las clases. Es un entero, es un número que contiene los naturales y los mismos naturales, pero con signo negativo e incluso el cero. ¿Cuáles son los naturales? Los naturales son los números con los que cuentan con los dedos de las manos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así. ¿Ya? Entonces, digamos, los enteros tienen todos esos números, pero incluyendo sus negativos, ¿sí? Ya, entonces, Denison, te voy a mutear otra vez, ya. Entonces, ahora, esta fracción le divido para el entero, pero el entero le voy a poner sobre 1, porque 2 es lo mismo que tener 2 sobre 1. ¿Por qué le pongo así? Para hacer esta operación que se llama extremos con extremos y medios con medios. Cuando yo divido una fracción para otra, aquí me doy cuenta que la fracción que estoy dividiendo para la otra es 1 medio para la fracción 2 sobre 1. ¿Por qué me puedo dar cuenta de eso? Por la longitud de las líneas horizontales. Entonces, digamos, si esta línea, por ejemplo, de aquí no fuera tan larga y esta de aquí sería la más larga, entonces ahí yo tendría que pensar que estoy al 1 dividiéndole para 2 sobre 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, importa poner la longitud de las líneas de fracción para saber qué fracción se divide para qué. Si esta fracción se va a dividir para la de acá, la línea de división de las fracciones necesita ser más larga que la línea de fracción de cada una de las fracciones, ¿sí? Entonces ahí yo termino diciendo que toda esta fracción se divide para la de acá, ¿sí? Otra vez, si es que yo hubiera tenido algo así, como que esto más largo, entonces ahí yo diría que es esto lo que se divide para todo lo de abajo, pero no quiero eso. Lo que quiero es a todo esto de aquí dividirle para lo que está aquí, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los medios y los extremos. Los medios son los que están más juntos y los extremos son los que están más lejos entre sí. Entonces, el producto de los extremos va en el numerador y el producto de los medios va en el denominador de la respuesta.
Entonces 2 por 2 es 4. Entonces el resultado de haber dividido la parte numérica de este monomio para la parte numérica de este monomio nos da de resultado un cuarto. Entonces yo pongo que todos estos tres monomios es lo mismo que tener un cuarto, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado por el resultado de haber dividido la parte literal del numerador para la parte literal del denominador. Ya, entonces miren, aquí es donde nosotros podemos ver, si yo simplificar, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasa si yo tengo aquí a cuadrado y aquí a cuadrado? Pues se simplifican, ya. La simplificación otra vez es dividir el numerador y el denominador para la misma cosa. En este caso, al a cuadrado del numerador le divido para cuadrado y me queda 1. Y al a cuadrado del denominador le divido para cuadrado y me queda 1. A veces, digamos, cuando la base es la misma, ¿no es cierto? Esta operación de simplificación se convierte como o más bien, esta simplificación sí, puede reobtenerse si es que nosotros simplemente aplicamos nuestras reglas de dividir potencias. Es decir, si yo tengo dos potencias, por ejemplo, a elevado a la r, dividido para otra potencia que es a la s, una potencia es una base elevado a un exponente. Este exponente puede ser una letra o un número. Ya cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos conservar la base y los exponentes restarlos entre sí. Entonces yo puedo pensar que aquí, al dividir a cuadrado para a cuadrado, es decir, a cuadrado dividido para a cuadrado, ¿sí? Esta simplificación significa que esto se va a convertir en 1 y esto en 1, ¿sí? Ese mismo resultado puede obtenerse si se aplica esta propiedad. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una división de dos potencias que tienen la misma base, entonces conservo la base y los exponentes del resto. 2 menos 2, eso es 0, ¿no? Entonces yo tendría a elevado a la 0. Pero a elevado a la 0, como cualquier número elevado a la 0, esto me va a dar 1. Cualquier cosa elevado a la 0 da 1. Pilas, eso es una regla que tienen que saberse como su apellido. Ya, entonces, en este caso, tanto simplificando como aplicando la regla de las potencias, llegarían a que esta división se convierte en 1, ¿sí? ¿Por qué digo esta división? Miren, en pocas lo que ustedes, o sea, les recomendaría yo que puedan ver es lo siguiente, ya que este monomio lo vean como que si tuvieran un medio sobre 2 por a cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Por b cubo sobre b, ¿sí? Es decir, si ustedes notan, si ustedes hacen el producto de estas tres fracciones, lo que van a obtener es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, una vez que a esto le pueden descomponer de esta forma o le pueden ver que lo que en efecto tienen aquí es que esta fracción es lo mismo que tener el producto de todo esto, ¿por qué digo que es lo mismo? Porque cuando ustedes multiplican fracciones, esta por esta por esta, lo que tienen que hacer es obtener una fracción, una única fracción de resultado. Entonces, como que ustedes ven esto desde abajo hacia arriba. Y les digo, ¿qué tal si hubieran tenido estas operaciones? Entonces, lo que hubieran tenido que hacer es, digamos, cuando multiplican una fracción por otra, lo que tienen que hacer es multiplicar los denominadores y multiplicar los numeradores entre sí. Y así obtienen la fracción resultante. Entonces, si ustedes multiplican todos estos numeradores, lo que obtienen es esto, porque estos espacios aquí, lo que indican es producto, solo que no se pone el punto, sino que se deja en espacio y ya se entiende que están multiplicándose entre sí. Y los de abajo también, simplemente por poner uno al lado del otro, sabemos que están multiplicándose entre sí. Entonces, aquí es evidente que, digamos, este monomio dividido para este monomio se le puede expresar de esa forma, ¿sí? Una vez que uno le ve así en su mente, este paso puede ser algo que lo tienen en su mente, que ahorita yo lo estoy explicitando para que sepan qué es lo que les hubiera gustado asociar con qué para hacer las operaciones. Les hubiera gustado asociar la parte numérica del numerador con la del denominador para que entre ellas se dividan y nosotros vimos que este resultado, un medio dividido para 2, nos daba un cuarto, ¿sí? También les gustaría que esto de aquí, las A's, las cosas que tienen, las potencias que tienen las mismas bases estén asociadas con las potencias que tienen las mismas bases en las operaciones para que puedan realizarse las propiedades que acabo de mencionar o las simplificaciones que ustedes necesiten. Por ejemplo, lo que decía es que ustedes tienen a cuadrado sobre a cuadrado, pueden dividir el numerador y el denominador para lo mismo, que eso es una buena forma de no afectar una fracción. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen 3 medios ya, si quieren, pueden reexpresar esta información dividiendo el numerador y el denominador para la misma expresión. Por ejemplo, digamos que voy a dividir dividir o multiplicar, no se puede hacer aquí. Sí, porque otra vez, recuerden de los videos, la división es una multiplicación enmascarada, ¿no? Es la multiplicación por el inverso, ya el inverso multiplicativo. Si no saben de lo que hablo, miren los videos. Entonces, ya, esto, si yo multiplico, por ejemplo, arriba por 5 y divido para 5, ¿qué digo? Multiplico por 5 en el numerador y multiplico por 5 en el denominador. No estoy yo haciendo ningún cambio en efecto. Es decir, tengo perdón.
Digan nomás, ¿no? Ya. Entonces, si yo tengo una fracción 15 sobre 10, es exactamente la misma fracción de que 3 medios, ¿sí? No le cambié la información, solo cambié como luce. ¿Por qué puedo decir que es lo mismo? Porque si yo quiero, simplifico aquí, saco la quinta y simplifico aquí y saco la quinta también. Sacando la quinta de aquí me queda el 3 y la quinta de acá me queda el 2. Estas dos expresiones son las mismas. ¿Cómo pude pasar de esta expresión a esta multiplicando o dividiendo para arriba y para abajo en el numerador y en el denominador para el mismo número? Es decir, si ustedes tienen una fracción y hacen una multiplicación por el numerador y no en el denominador, afectan la información que tienen aquí. Si quieren mantener la información que tienen aquí, pero hacerla que luzca otra forma de manera que sea pertinente y adecuado usar el signo del igual, entonces lo que tienen que hacer es la operación que hacen en el numerador también exactamente la misma, hacerla en el denominador, ¿ya? Y ahí ya no afectan a su fracción. Y eso es lo que pasa en la simplificación. O, digamos, en este caso lo que pueden terminar pensando es lo que les mencionaba, que conservan la base, sí, entonces aquí les daba, perdón, un cuarto, ¿no? El resultado. Entonces, ¿de qué? De un medio dividido para 2, ¿no es cierto? Ahora, a cuadrado dividido para cuadrado, solo les digo que da a 1, por lo que mencioné hace un momento. Y aquí, miren, podemos hacerlo de la simplificación o esto de conservar la base y restar los exponentes. Entonces, si conservo la base, que es b, ¿no es cierto? Y resto los exponentes. En el numerador estaba el 3 y en el denominador estaba el 1, es decir, tengo 3 menos 1, esto me da b cuadrado, que es exactamente lo mismo que me hubiera dado si hubiera simplificado. Es decir, de esta fracción yo puedo llegar a tener un cuarto de b cuadrado así. Y aquí se simplifique aquí el 1 con el 3, suelen decir, y queda 2, entonces por eso les queda aquí el cuadrado. A cuadrado para este cuadrado da 1, y un medio dividido para 2 es un cuarto. ¿Ya? Entonces esto queda en vez de esto. Luego, ¿qué más pueden hacer? Menos de aquí, ¿no es cierto? Ya, lo mismo acá, 3 medios dividido para 2. Si hacen extremos con extremos, medios con medios, les va a dar 3 cuartos. Si no, hagan con paciencia y van a ver que les va a dar 3 cuartos. Luego, a cubo dividido para a cuadrado, conservo la base y resto los exponentes, 3 menos 2 es 1, entonces me queda a elevado a la 1, pero a elevado a la 1 es simplemente a, entonces le dejo así. Pueden poner a la 1 también, no van a tener 0 por eso, ¿no? Solo que no quiero escribir tantos símbolos. Ahora b cuadrado dividido para b es simplemente b, ya le pueden ver otra vez como que conservan la base o como que cogen el exponente de aquí y le simplifican y le restan del exponente de acá, ¿no es cierto? O como que simplifican el b cuadrado para el b, dividiendo tanto en el numerador para y en el denominador para el mismo término, ¿no? Entonces, si en el numerador divido para b cuadrado y en el denominador, perdón, en el numerador divido para b y en el denominador divido para b, entonces b cuadrado dividido para b me da b en el numerador y b dividido para b me da 1 en el denominador. Entonces, digamos aquí, el denominador se hubiera ido, o sea, solo hubiera quedado el 1, digamos, 1 por todo lo que estaba acá. Sí. Ya, entonces nos hubiera quedado este monomio en vez de esto. Luego acá hago lo mismo, 12 dividido para 2, eso me da 6. A cuadrado dividido para a cuarta dividido para cuadrado, esto me da a cuadrado. B dividido para B me da 1 y esta es la respuesta. Ya. Ahí es cuando me critican, me cuestionan o me aportan, digan nomás lo que sea. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que sí? Profe, una duda. Pues. Sí, claro. Ya, yo saqué la misma respuesta, solo que digamos en la fracción, en la segunda fracción de arriba, ahí donde está el menos tenía más y entre paréntesis tenía el menos en la fracción de 3 Sí, medios. puedes tener esto así. Ah, eso, pero arriba, hacia arriba. Da lo mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo, Ok. cómo quitas un paréntesis y el signo que está antes del paréntesis? Si es que el signo es más, el que está antes del paréntesis, entonces basta simplemente con quitar el más y el paréntesis. Ese es el proceso. Pero si está menos antes de un paréntesis, entonces para quitar el signo antes del paréntesis y los paréntesis, lo que hay que hacer es quitarlos, pero cambiar el signo de lo que está dentro. Entonces en este caso hubiéramos tenido que poner más, pero no es lo que sucede en este caso, ¿no? En este caso, aquí nosotros de ley podemos ver algo así, ¿ya? Es decir, podemos reexpresar esta expresión que estaba de esta manera, con el paréntesis y el más. Sin los paréntesis no hay cómo, ¿verdad, profe? Sí, ¿no? ¿Los paréntesis qué? Sin los paréntesis está mal. Ah, tal como está aquí, está bien. No necesitas poner paréntesis aquí. De hecho, Okay. Lo que sucede es que muchas veces tú partes de una expresión que ya tiene paréntesis. ¿Por qué? El paréntesis, ¿qué nos dice? Ya el paréntesis nos dice que puedes agrupar. Por ejemplo, ya, y esto es otra de las cosas que explico yo en los videos, ya que, bueno, ya puedo borrar este ejercicio para hacer otro. Hubo una chica que me quería preguntar algo en el anterior video. Entonces, sí, ya puedo borrar para hacer otro, digan más. Sí.
Ya, Profesor, ya, sí, profesor, sí te digo. Dime, Jefferson, ¿qué pasó? voy a explicar de nuevo cómo es que sacó el resultado de las A y B. ¿Y cuál resultado de las de ahí ven? De las A al La cuadrado y B división. al cubo. Sí, es. Este de aquí, en particular. Sí, esa. Ya, 12 dividido para 2, eso me da 6. A cuadrado dividido para, perdón, a la cuarta dividido para cuadrado y esto me da a cuadrado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo a cuarta y aquí tengo a cuadrado. Entonces lo que estoy diciendo es tengo dos formas de pensar acerca de esto. Entonces 12 para 2 me da Disculpe, profe. a cuarta dividido para cuadrado. Esto, les decía que hay dos formas en las que puedo ver esto. Una en la que el proceso que aparecería en su mente es lo que llamamos simplificación, que es simplemente dividir el numerador y dividir el denominador para la misma expresión. Entonces, en este caso, digamos, esto que está en azul es la división extra que yo estoy introduciendo aquí. Al numerador le divido para cuadrado y el denominador le divido para cuadrado. Pero a cuadrado dividido para cuadrado, esto es 1. Y a cuarta dividido para cuadrado, esto me da a cuadrado. Esto podemos pensarle así. Pero digamos esto, pensarlo de esa forma es un chance ineficiente porque termino haciendo la operación dos veces que quería evitarme, que era dividir a la cuarta para cuadrado. En fin, lo que pueden pensar que están haciendo aquí es simplemente que conservan la base y restan los exponentes. 4 dividido, perdón, al 4 le resto 2. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque hay una propiedad. Vean los videos. Pero vean los videos en serio. Hay una propiedad que nos dice que este exponente le tengo que quitar este exponente de acá, o sea, o le puedo quitar el exponente de acá, si es que arriba tengo una potencia y abajo tengo una potencia que comparten la misma base. Entonces, sí al hablar de potencia, sí al hablar de base, es lo mismo que hablarte de Avalokiteshvara, o de muón, o de cronotón, ya, o de epifenomenalismo, ya, que son términos que muy posiblemente no conozcas. Entonces, para eso es que tienes que ver los videos, porque la notación, los términos que uso para que sepas a dónde estoy apuntando con mi lenguaje, se ven en los videos. Entonces lo que hago es conservar las bases, que es el número grandote que está debajo del exponente, o la letra grandota que está debajo del exponente, y los exponentes se restan. Entonces 4 menos 2 me da 2. Entonces aquí yo tendría a al cuadrado de resultado, que es lo que acabé de poner aquí. Y si ustedes dividen b para b, algo dividido para sí mismo da 1. Entonces aquí yo debería tener por 1, pero esto por 1 me da eso mismo. Así es como saqué ese resultado. Buenos días. Inge, una cosita antes de terminar. Daba lo mismo entonces con lo que yo le pregunté, ¿verdad? Si le sacaba arriba de común el 2, o sea, se dirigía de 1 al 1/4 y luego le simplificaba. Sí, sí puedes sacar el 2 de factor común. Puedes sacar de factor común 2.000 millones. Sí, no importa el número. El proceso es lo que es importante ya. Porque ahorita, digamos, ¿para qué hacemos esto? Digamos, hacer esto ahorita es como que es un ejercicio que no, o sea, digamos, B no es, por ejemplo, el factor de concentración que tienen, o el factor de concentración de proteínas, no es nada, no están relacionadas estas letras con el mundo físico ya. Entonces, la cuestión es que cuando ya están estas operaciones embebidas, incrustadas, como que formando parte de un problema ya de la naturaleza, de un problema ya práctico, entonces es claro saber si es que uno necesita factorar para el 2, para el 1/2, para el 7 millones. Sí, sacar factor común es simplemente dividir para todos los términos, dividirlos para un solo término. Y ese término para el que se le divide se le llama factor común. Y luego lo que se hace es reconstituir esa operación poniendo eso para lo cual dividimos todos los términos, volverlo a multiplicar, pero dejar expresada esa multiplicación. Eso se le llama factor común, pero eso veremos más adelante cuando vemos factoreo. Ya, pero... Buenos días. Inge, otra cosita, disculpe, Araceli, disculpa. Ya, El ya. deber le espérate, Kevin, no, presentamos, es que Araceli ya me quería decir eso desde hace el un deber rato le ya. presentamos escaneado nada más, solo es. Sí, Araceli, dime nomás, sí, puedes entregarme escaneado, tomado fotos, lo que sea, con tal de que sea claro para mí, ¿ya? Ya, quería preguntar Lo que, que o pasa sea, es que, pues, varias personas quieren participar, entonces seamos democráticos en esto. Sí, dale, Araceli, por favor. yo sí hice la división y saqué la misma respuesta, solo que yo hice un poco diferente, o sea, puse todos los monomios así en el mismo, así ordenando de mayor exponente hasta el menor y le dividí así para 2.
pero saqué la misma respuesta. ¿Sí estaría bien? O sea, ya, entiendo que esa pregunta, más que una pregunta matemática, es una pregunta, digamos, de seguridad propia. Y es válido ya, tener confianza en lo que uno hace. Sí, sí está bien. Ya, Ya. bien, por dos razones, digamos, si es que yo no te hubiera dicho que está bien, porque llegas al mismo resultado, entonces eso ya sería un indicio de que hay algo que parece que estás haciendo bien. Pudo haber sido coincidencia que llegaste al mismo resultado, pero es más probable que estés bien ya, por eso me puedo dar cuenta cuando copian ya, que no es tan fácil de casualidad llegar a una expresión matemática y otra persona también exactamente la misma expresión matemática. No puede ser eso, es difícil que sea una casualidad ya. Y por otra parte, Ya. yo lo que les explico o la forma como estoy explicando esto es porque, digamos, trato de hacerlo pedagógicamente, es decir, trato de pensar, a ver, ¿qué es lo que no conocen estas personas? Tal vez les ayudaría si les comento que esto hay como hacer de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Claro que pueden usar factor común, claro que pueden ordenar los monomios, claro que pueden usar, digamos, hasta cualquier método que quieran ya. Eso, pero mi intención aquí no es que hagan de esta manera en particular. La forma en la que se aprende matemáticas es errada, si es como estar sentado esperando pasivamente a recibir información como de cuál es la receta en particular, tratar de decodificar o de encontrar qué es la receta que está usando el profesor, cuál es la orden interna que tiene en su mente para saber cómo pasar de una expresión matemática a otra. Esa es la forma errada de aprender matemáticas. Ningún profesor tuvo que haberles enseñado matemáticas así. Como les digo, cada profesor que les haya enseñado matemáticas así está mal, ¿ya? No es la aproximación adecuada para poder hacer matemáticas, ¿ya? Necesitan tener un pensamiento abstracto. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, no importa si no siguen ese método, todo bien. Sigan preguntándome cosas, ¿ya? Entonces, ahora sí, más preguntas, por favor. No. Solo esa pregunta tenían del deber. Bueno. Yo, profe. Sí, Buenos días. dale, ¿qué tal? Espera, en el ejercicio, no, en la página 67 y en el último, en cambio yo tenía una pregunta en el ejercicio 8. Vamos a ver, ¿ya? Página 67 en el ejercicio 8, ya. Aquí, dale, pregúntame. Yo le factoré y le eliminé el cuadrado menos 4, x al cuadrado, y le puse x menos 2 por x menos 2, ¿está bien? Ya. Voy a copiar ese ejercicio y voy a resolverlo, ¿sí? Porque es un buen ejercicio para mostrar una diferencia entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos en ese ejercicio. Sí sé que pueden pensar que como ya recibieron alguna vez estas cosas, o sea, están ustedes de alguna manera y que por eso pueden ocupar, digamos, las distintas herramientas que van aprendiendo después, como por ejemplo factorar, ¿ya? De la intención de estos ejercicios era que puedan resolverlo sin tener que factorar, sin tener que recurrir a ese conocimiento que es posterior, porque de hecho pueden resolverlo sin factorar. La operación factorar tiene, digamos, los procedimientos de factorar tienen un sentido, o sea, tienen una razón de ser, ¿ya? Entonces, ahorita, el que practiquen el factorio no nos es relevante en esta parte, más bien, que practiquen las como es propiedades de los números reales, que las tengan claras. Eso es lo relevante, porque, digamos, si no saben las propiedades de los números reales, simplemente no tiene sentido que vayan al siguiente nivel. Ahora, la cuestión es que, ya, sí. Entonces, estos ejercicios son para que puedan repasar, no el factoreo, sino las propiedades de los números reales. Otra vez, eso es bien importante, ¿sí? Más que factorar, lo que deben saber es las operaciones de los números reales, ¿ya? Entonces, según lo que entiendo es que reconociste que en el denominador puedes usar una diferencia de cuadrados, es decir, que al denominador, en vez de expresarlo como x al cuadrado menos 4, le puedes expresar como x más 2 por x menos 2. Si hiciste eso, está bien. O sea, digamos, está bien en qué sentido, ¿a qué me refiero con bien aquí? Me refiero a que es verdad que la información que tiene esto de aquí es exactamente la misma información que tiene esto de acá,
Sí, vos, digamos, puedes reemplazar en vez de la X cualquier número, tanto en la izquierda como en la derecha de la igualdad, que el número que va a resultar de hacer estas operaciones en el lado izquierdo va a terminar siendo exactamente el mismo número que van a obtener haciendo las operaciones en el lado derecho, estas operaciones en el lado derecho. Entonces, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, ¿qué tal si es que el número dicen que es 1 en vez de X? Ya dicen, ¿qué pasa si X es, bueno, 3 ya, por ejemplo, 3. Entonces, si X es 3 en esta expresión matemática, ¿qué pasaría? En el lado izquierdo yo tendría 3 al cuadrado menos 4, y en el lado derecho, ¿qué tendría? Yo tendría 3 más 2 y aquí 3 menos 2, así, ¿ya? Entonces, la cosa es que yo estoy diciendo que en efecto, el resultado de esta operación, que en este caso me va a dar 3 al cuadrado es 9 menos 4 es 5, va a darme el mismo resultado acá también 5. ¿Ya cómo sé eso? Porque ya, miren, aquí tengo 3 más 2, que es 5, y aquí tengo 3 menos 2, que es 1. Entonces tengo que multiplicar 5 por 1 y eso me da 5. Entonces, esto me refiero con que está bien. Que en efecto, si tú planteas esto, todos los números reales cumplen con que si son reemplazados aquí, el resultado de esta operación va a ser el mismo que hacer estas operaciones de acá. Sí, si yo reemplazo aquí 20 millones, de aquí 20 millones, de aquí 20 millones, se va a mantener que el resultado de las operaciones de la izquierda van a ser las mismas que las de las operaciones de la derecha. Entonces, hasta ahí todo bien, pero ¿para qué? Es decir, el ejercicio no bastaría con simplemente poner x más 2 y aquí x menos 2. Como les decía, entiendo que hay una fuerte dosis dentro de ustedes que les diría, bueno, esto yo ya sé hacer, está fácil ya. Pero la cosa es que yo pienso ya que hay muchísimo del conocimiento que han tenido, entendido, que está entendido incompletamente, por ejemplo, eso que hay ciertos errores en el entendimiento o que hay procesos que se los memorizaron simplemente como hacer y ya. Y eso no es aprender ya. O sea, hay parte del aprendizaje que tiene que ver con memorizar cosas, pero no todo ya. Entonces, más bien, la intención de las matemáticas otra vez es que adquieran en este punto y para su carrera, que adquieran en este punto, para su carrera les interesa tener pensamiento abstracto, no aprender recetas para pasar de una expresión matemática a otra. Entonces, ya le haces eso y de ahí qué. Entonces, la cosa es que esto sería beneficioso si es que tú en el numerador puedes encontrar x más 2 o x menos 2 para que puedas simplificar, ¿sí? De hecho, uno factora para poder terminar simplificando. Eso es lo que una de las ayudaditas que nos brinda el factoreo es que nos permite simplificar, por ejemplo, numerador con denominador algún factor. Un factor es un miembro de una multiplicación. Entonces, en este caso, digamos, no era necesario factorar. Si factoraste el denominador, como dijiste, está bien, como dijiste, está bien, pero el bien significa lo que acabo de mencionar. Pero de ahí, digamos, que hayas realizado la división solamente por haber hecho ese factoreo no es verdad. Digamos, la división que está aquí planteada para que pueda reducirse, no solo bastaría que factores el denominador, sino que también tenías que haber factorado el numerador. Entonces, en el numerador, digamos, se puede factorar usando una regla que se le conoce como Ruffini. ¿Ya? Entonces, si usaste Ruffini en el numerador, bacán. Y en el denominador con diferencia de cuadrados y luego lograste simplificar, qué bueno. Pero, digamos, esto de aquí, más bien se hubiera resuelto de la siguiente forma. Fíjense en que yo aquí, en el denominador, ya no estoy en el mismo, este caso de aquí no se resuelve como el anterior. ¿Por qué? Porque en el denominador yo no solamente tengo un monomio, sino tengo varios monomios, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, aquí hay al menos un signo de menos o de más, hay un signo de más o de menos que separa dos entidades. En el caso anterior no había un signo de más o de menos separando dos entidades, digamos, solo estaba, no me acuerdo, 2a cuadrado bq o algo así. Es decir, no había aquí un más 3x o 3b o un menos 3b. No pasaba eso, estaba esto solito, ¿sí? Ya, entonces aquí vemos que hay dos entidades, dos términos, dos expresiones separadas por signos de más y menos. Entonces aquí hay dos monomios. Un monomio es 1 por x al cuadrado, ¿sí? Esta es la parte numérica, esta es la parte literal. El otro monomio es simplemente menos 4, ¿sí? ¿Cómo sé que es otro monomio? Los términos se distinguen o se separan unos de otros a través de los signos de más y menos, eso. Entonces aquí hay el signo de menos, entonces este es otro monomio. Este es otro monomio que solamente tiene parte numérica o coeficiente, su parte literal no la tiene. O se le puede pensar así, como que este 4 sí está multiplicado por la x, pero la x está elevada a la 0. Se le puede pensar así. Entonces aquí este menos 4, al final de cuentas, se le puede pensar como que es menos 4x y ahí es más claro pensarle como otro monomio, ¿sí? Porque
pongo x a la 0 porque cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Ya, entonces, cuando ustedes tienen más de un monomio en el denominador, entonces ya no pueden hacer simplemente las simplificaciones. Es decir, miren, ustedes, y es prohibido, y así, pucha, aquí carita llorona, calavera, lo que sea, ya no se puede simplificar si ustedes no tienen factorado en una fracción. Es decir, si es que todo su numerador no está expresado en factores y todo su denominador no está expresado en factores, entonces no pueden simplificar si es que tienen varios términos en el denominador, ¿sí? Pues aquí tienen varios monomios en el denominador y no está factorada su expresión. Entonces no pueden simplificar. Es decir, que ustedes si ven aquí el x al cuadrado y quieren simplificar con este x al cuadrado, no. Tienen 0 directo si quieren hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que estar factorado. ¿Qué significa que esté factorado? Que cuando ustedes lean la expresión, no tengan que usar nunca la palabra más o menos, ¿ya? Para leerla. Entonces, por ejemplo, cuando yo dije, bueno, ya este denominador sí le pudimos factorar así, como x más 2 de aquí por x menos 2. Fíjense que para yo expresar el denominador, puedo terminar diciendo, al primer paréntesis se le multiplica por el segundo paréntesis y no tuve que usar nunca la palabra más o menos. Entonces ahí está factorado. Si ustedes logran hacer lo mismo arriba en el numerador, entonces lograrían factorar y ahí pueden simplificar. Pero si no, no pueden simplificar. ¿Ya? Como en este caso tienen justo dos monomios, lo que se tiene que hacer en este caso es al monomio, a todo el polinomio de arriba. Este es un polinomio porque un polinomio poli es varios, mono es uno. ¿Ya? Entonces, digamos, polinomios son varios monomios. Entonces, al polinomio de arriba tienen que dividirle para el polinomio de abajo. Como tienen acá también varios monomios, abajo también tienen un polinomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dividen estas cosas? Se pone 5x a la cuarta menos 9x al cubo menos 23, x al cuadrado más 36x más 12. Y esto se pone este simbolito como el de las divisiones clásicas de la escuelita, ¿sí? Y acá se pone el otro monomio, el x al cuadrado menos 4, y se divide clásicamente como en la escuela. Entonces, ¿a qué me refiero? Con que se toma el primer elemento de aquí, el primer monomio, ¿sí? Y se le compara con el primer monomio de acá, y se los divide, ¿sí? Entonces, si yo divido 5x a la cuarta para x al cuadrado, ¿cuánto me da de resultado? Entonces, dividir es buscar un número que al multiplicarse por, digamos, este divisor, ¿no es cierto? Me da el número que está acá. Entonces, ¿a qué número multiplicándole por el x al cuadrado se me acerca al 5x a la cuarta? Aquí es fácil. El 5 por x al cuadrado, si yo lo multiplico por el x al cuadrado, me da el 5x a la cuarta. Entonces, cuando hacemos la división, recuerden, si yo estoy dividiendo, por ejemplo, 26 para 5, tengo que buscar un número que multiplicado por el 5 se acerque lo más posible al 26, pero no sobrepase el valor 26, ¿no es cierto? En este caso es el valor 5, ¿no es cierto? Entonces 5 por 5 me da 25, este resultado lo pongo acá, pero con signo cambiado. Y ahí hago la operación 26 menos 25, esto me da 1. Entonces la respuesta de esta división 26 para 5 es 5 y me sobra de residuo 1, ¿sí? Entonces la misma vaina hacemos aquí. Todo esto explico en mis videos, ¿sí? Entonces la misma cosa hacemos aquí. Ahora, ¿qué número o qué expresión multiplicada por el x al cuadrado se acerca a darme el 5x a la cuarta o me da exactamente el 5 por x a la cuarta? Es justo el 5 por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al multiplicarse por el x al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es, si yo tengo 5 por x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Este 5 lo conservo y x por x al cuadrado se conserva la base y los exponentes se suman, 2 más 2 da 4. Sí, otra vez aquí estoy aplicando la regla de las potencias. Dos potencias multiplicadas entre sí que mantienen la misma base, se mantiene la base y los exponentes se suman. Ahora, 5x al cuadrado por x al cuadrado, como ven, es 5x a la cuarta. El rato que le escribo acá, le escribo con negativo, menos 5x a la cuarta. Sí, esto se va y aquí me da el 0. ¿Ya? Entonces, y luego el resto de cosas van bajando, como en las multiplicaciones que sabemos hacer normalmente o solíamos hacer en la escuelita. Más 12, así, ¿ya? Ahora, menos 9x al cubo dividido para x al cuadrado tengo que hacer. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Entonces, busco el número que multiplicado por el x al cuadrado me dé esto de aquí. En este caso sabemos que es menos x, menos 9x. ¿Por qué? Porque menos 9x por x al cuadrado me da menos 9x al cubo, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo hago esto por esto, el resultado lo tengo que poner acá, cambiado de signo. Entonces, me saldría más 9x al cubo, ¿no es cierto? Y aquí, miren, menos 9, ya, ¿qué hice? Ah, ya, aquí hay una parte que está mal, perdón. Ya, así. ¿Por qué? Porque este 5, perdón,
Porque este 5 por x al cuadrado por el x al cuadrado de aquí sí me da menos x, menos 5x a la cuarta como se ve aquí, ¿ya? Pero no multipliqué esto por esto, eso tenía que hacer, ¿ya? Entonces si alguien decía en su mente, ¿por qué no está haciendo eso? Pues tenían razón, yo me había equivocado aquí. Este 5x al cuadrado tengo que también multiplicarle por el menos 4. Entonces 5x al cuadrado por menos 4, esto me da menos 20x al cuadrado. Porque voy a multiplicar el 5 por el menos 4 y eso me da menos 20. Y el al lado estaría acompañado del x al cuadrado. Entonces, miren, la respuesta es menos 20 al cuadrado de multiplicar, menos 20 por x al cuadrado, de multiplicar esto por esto. Entonces, eso tengo que ubicarle debajo de los que tienen x al cuadrado. Entonces, pero con el signo cambiado. Es decir, en este caso sería más 20x al cuadrado. ¿Sí? Lo que debería poner ahí. Entonces, y esta línea de resta ya se viene para acá, ¿sí? Entonces, aquí me da 0. Aquí me da menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Multipliqué esto por esto, me dio menos 20x al cuadrado. El rato que paso acá pasa con el signo opuesto. Entonces, esto con esto se suma algebraicamente. La suma algebraica sería menos 23 más 20, eso me da menos 3. Aquí, como son términos semejantes, se conserva en la parte literal. Ya, otra vez ya se va a acabar. Así que, les voy a mandar un último enlace para acabar este ejercicio y de ahí, ya acabaríamos la tutoría. Pilas, ya nos vemos en un ratito. Gracias.